Aquí nos encontramos ante una de las mayores paradojas de la historia moderna. ¿Cómo es posible que la fuerza más destructiva que hemos creado se convirtiera en la base de una paz mundial increíblemente precaria? Es una contradicción que, si lo pensamos, ha definido nuestro mundo durante casi 80 años. Pues esa es la gran pregunta que va a guiar todo este análisis. Una cuestión que ha mantenido en vilo a líderes mundiales, a científicos y a todos nosotros, suspendidos en un equilibrio muy frágil entre la seguridad y el abismo. Y todo arranca con este concepto, la fisión nuclear. Ojo porque este descubrimiento, que tuvo lugar en un laboratorio de Berlín de la mano de Otto Hahn, Lise Meitner y Fritz Strassmann, no fue solo un avance científico más. No. Fue la chispa que encendió la era atómica y nos metió de lleno en este camino. Pero claro, esa chispa científica no saltó en un vacío. Tenemos que situarnos en el momento, la tensísima antesala de la Segunda Guerra Mundial, un momento en que este hallazgo de laboratorio estaba a punto de cambiar el destino del planeta para siempre. Y aquí el factor humano fue absolutamente crucial. Fueron científicos refugiados, gente como Leo Szilard y el mismísimo Albert Einstein, que huyeron del antisemitismo en Europa y que entendieron antes que nadie la magnitud del peligro. Sintieron que era su responsabilidad dar la voz de alarma en Estados Unidos, porque les aterraba la idea de que el régimen nazi fuera el primero en tener esta arma definitiva. Claro, una cosa es dar la voz de alarma y otra muy distinta es convertir esa teoría en algo real, algo tangible. Así que ahora pasamos del y sí al cómo se hizo, una auténtica hazaña que necesitó una mente organizadora sin precedentes. Esta cita lo resume todo, la urgencia que se sentía en el aire. Se dieron cuenta de que el sistema de investigación de la época no servía para una amenaza así. Hacía falta crear un vínculo nuevo y poderosísimo entre la ciencia y el gobierno para movilizar todo el potencial del país. Y el arquitecto de ese vínculo fue un hombre llamado Bane Farpush. Y esto no pasó de la noche a la mañana, ¿eh? Fue una progresión metódica, una escalada. Se empezó con un pequeño comité asesor con poco dinero y se acabó con la OSRD, una auténtica superagencia que, en esencia, creó un nuevo contrato social entre la ciencia y el Estado. Esta organización fue la que movilizó a toda la comunidad científica estadounidense para la guerra. Y claro, un esfuerzo científico e industrial tan gigantesco no se iba a quedar en los laboratorios. Sus consecuencias fueron directas, inmediatas y sí, transformaron el mundo para siempre. Y así llegamos al culmen de todo este esfuerzo organizativo, el legendario Proyecto Manhattan, un programa que reunió a las mentes más brillantes del momento bajo el liderazgo de figuras como J. Robert Oppenheimer para conseguir algo que antes era pura ciencia ficción, construir un arma basada en la fisión del átomo. En cuestión de días, el mundo dio un vuelco. Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki no solo forzaron la rendición de Japón, poniendo fin a la guerra más sangrienta de la historia, sino que nos metieron de cabeza y de una forma brutal en la era nuclear. Y aquí hay que detenerse, porque detrás de la estrategia y la ciencia está esta cifra: 140.000. 140.000 vidas humanas aniquiladas en un solo instante por una sola bomba. Este es el coste humano, sin precedentes, que definió la nueva y terrible realidad del poder atómico. Y de esas cenizas, de esa devastación, nació una lógica retorcida y aterradora que marcaría el resto del siglo. Cuando la Unión Soviética probó su propia bomba en 1949, el mundo entró de lleno en la Guerra Fría, bajo la sombra de la destrucción mutua asegurada. Una paz que, paradójicamente, se mantenía gracias a que ambos bandos podían aniquilarse por completo. El problema es que esa paz, entre comillas, esa disuasión, se sostenía sobre un hilo muy fino. Y ese hilo se puso a prueba varias veces, en momentos en los que el mundo entero contuvo la respiración al borde mismo de la catástrofe nuclear. Fijaos en estos 3 momentos, porque son de película de terror. En Corea, la guerra pudo volverse nuclear, pero al final la contención política ganó la partida. En Cuba, durante 13 días, el mundo estuvo literalmente al borde del abismo y nos salvó una diplomacia secreta y tensísima. Y en 1983 no fue la tecnología, sino la intuición de un solo hombre, Stanislav Petrov, la que evitó una guerra total al ignorar lo que era una falsa alarma. En cada uno de esos casos, la historia pendió de un hilo. Pero claro, el genio no iba a quedarse en la botella para siempre. El monopolio nuclear de Estados Unidos duró poquísimo. Con el tiempo, la capacidad de construir estas armas se fue extendiendo, creando un panorama global mucho más complejo e impredecible. Y para entender cómo se ha extendido la amenaza, hay que tener claros 2 conceptos. La proliferación vertical es básicamente cuando los que ya tienen armas las hacen más numerosas o más potentes. Y la horizontal es cuando nuevos actores entran en el juego. Ambas, por supuesto, han ido aumentando el riesgo con los años.
Aquí vemos la cronología. Al principio, el club era muy exclusivo, con los 5 miembros originales reconocidos por el Tratado de No Proliferación. Pero el monopolio no duró. Con el tiempo, naciones como India, Pakistán, Corea del Norte y, de forma no declarada, Israel, desarrollaron sus propios arsenales al margen de ese tratado, creando focos de tensión nuevos y muy peligrosos. Vale, y todo esto nos trae a hoy. Con este panorama mucho más complejo, ¿cuál es la situación actual? Pues los últimos datos, la verdad, no son para tirar cohetes. A pesar de que hay más países con armas, la realidad, según los datos del SIPRI, es esta, y es demoledora. Aproximadamente el 90% de todas las armas nucleares del mundo siguen estando en manos de solo 2 países, Estados Unidos y Rusia. La sombra de la Guerra Fría, en cierto modo, sigue muy presente. O sea que el tema ya no es tanto cuántas bombas hay, sino cómo son esas bombas. Estamos en medio de una carrera de modernización. Los países no están necesariamente construyendo más, pero sí las están haciendo más avanzadas, más rápidas y más efectivas. Y esto, claro, introduce nuevas variables e incertidumbres en la ya de por sí frágil ecuación de la disuasión. Y con esto cerramos el círculo y volvemos a la pregunta con la que empezamos. En un mundo donde todos los actores nucleares están invirtiendo en armas más sofisticadas, ¿estamos reforzando esa paz precaria que, con suerte, nos ha mantenido a salvo? ¿O estamos, sin darnos cuenta, erosionándola y acercándonos a ese mismo abismo que llevamos décadas intentando evitar? La historia ya nos ha demostrado lo fácil que es dar un paso en falso.